Este es un ejemplo de ejercicio que se pone habitualmente en un examen de física de tercer año, en el cual nos muestran una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y a partir de ella se piden una serie de cosas. En este caso nos dice que es un cuerpo que se mueve en forma rectilínea y a partir de él me piden que identifique el tipo de movimiento en cada tramo, calcule la aceleración en cada tramo, logre hacer el gráfico de aceleración en función del tiempo, determine el desplazamiento total y calcule la velocidad media. ¿Sí? Primero vamos a distinguir los tramos, tramo 1 y tramo 2. En el tramo 1 vemos que la velocidad aumenta. Por lo tanto, será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque vemos que la velocidad aumenta en forma uniforme. Como hay una variación de velocidad por unidad de tiempo, el cuerpo tendrá una aceleración. Y en este caso, la aceleración además será positiva. En el tramo 2, por el contrario, no hay una variación de velocidad. ¿Sí? Para tiempo 5 la velocidad es de 200 metros por segundo y para tiempo 10 la velocidad continúa en 200 metros por segundo. No va a haber una variación de velocidad, así que el cuerpo tendrá un movimiento rectilíneo uniforme. Así que al no existir una variación de la velocidad del cuerpo, el movimiento será rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Un MRU. Y allí finalizaría la primera parte. En la parte B me piden que calcule la aceleración en cada tramo. Recordemos que la aceleración es la variación de velocidad por unidad de tiempo. Para calcular dicha variación de velocidad o variación del tiempo, tendremos que hacer velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Estos datos, ¿de dónde los obtendremos? Los obtendremos directamente en el gráfico. Este es el último punto del tramo 1 y allí la velocidad es de 200 metros por segundo. Este es el primer punto del tramo 1 y aquí la velocidad es de 100 metros por segundo. El procedimiento es análogo para el tiempo. Último punto, tiempo 5,0 segundos. Primer punto, tiempo aquí es 0 segundos. Entonces, la aceleración me quedará 200 menos 100 son 100, dividido 5, la aceleración del tramo 1 será de 20 metros por segundo al cuadrado. Y allí quedaría pronto el primer tramo. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede en el segundo tramo. La aceleración 2, ya habíamos dicho que no había una variación de velocidad. Como no hay una variación de velocidad, el cuerpo va a tener un movimiento rectilíneo uniforme cuya aceleración será 0. Aquí pondremos entre paréntesis movimiento rectilíneo uniforme. Eso hace que nuestro cuerpo no tenga aceleración. Y a partir de los dos valores de aceleración, el de intervalo de 0 a 5 y el de intervalo de 5 a 10, vamos a poder realizar la parte C, que es el gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces, vamos a trazar primero un par de ejes. ¿Sí? En este par de ejes debemos respetar el eje de tiempo, ¿sí? Los tiempos del gráfico velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos 5,0 segundos y 10 segundos. Acá, tiempo en segundos.
En el eje vertical va a ir la aceleración medida en metros por segundos al cuadrado, y los valores que tenemos en este caso son 0 y 20. Así que podemos poner acá 10, 20 y 30, y por el contrario, del lado de abajo serán los mismos valores, pero con signo negativo. En el primer tramo, que va entre 0 y 5 segundos, la aceleración que obtuvimos fue de 20 metros por segundo. Entonces hago aquí una línea que está marcando que entre 0 y 5 segundos la aceleración, ¿cuánto es? Es 20 metros por segundo. Y en el segundo tramo, que va entre 5 y 10 segundos, la aceleración es de 0. Entonces hago simplemente una línea a la altura del eje. Y allí estaría pronto el gráfico de aceleración en función del tiempo. Lo que falta es determinar el desplazamiento total y calcular la velocidad media. Para calcular el desplazamiento total debemos calcular el área de las figuras comprendidas debajo del gráfico. En este caso tenemos dos figuras, un trapecio y un rectángulo. Recordemos, ¿sí?, que el área del trapecio se calcula base mayor más base menor por altura dividido 2. Las bases en los trapecios son los lados paralelos, por lo tanto, la base mayor es 200 y la base menor es 100, siendo la altura 5,0. Entonces, base mayor 200 metros por segundo más base menor 100 metros por segundo por la altura, que son 5 segundos, dividido 2. Tenemos que recordar que hay que prestar atención a las unidades. Habitualmente el área la calculamos y la expresamos en metros cuadrados, pero en este caso los segundos se cancelan y el resultado nos queda en metros. Por lo tanto, el área del trapecio en este caso es 200 más 100 son 300, 300 por 5 dividido 2 me da 750 metros. Ahora hay que calcular el área del rectángulo. Área del rectángulo, ¿sí?, base por altura o largo por ancho. Tenemos 5 de base por 200 de altura. Entonces, largo por ancho, área del rectángulo es 200 metros por 5,0 segundos, perdón, 200 metros por segundo por 5,0 segundos. Se cancelan los segundos y nos queda que el área del rectángulo es de 1000 metros. Para determinar el desplazamiento total, lo que tengo que hacer es calcular el área total, como el área del trapecio más el área del rectángulo. Así que el área total es de 1000 metros más 750 metros. El área total es de 1750 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total también es de 1750 metros. Y ahí queda finalizada la parte de que pide determinar el desplazamiento total. ¿Sí? Para calcular la velocidad media, que es la parte E, debemos recordar que velocidad media es el desplazamiento realizado por unidad de tiempo. O sea que nosotros tenemos un desplazamiento realizado de 1750 metros en un tiempo de 10 segundos. La velocidad media en este caso es de 175 metros por segundo. Y allí finaliza el ejercicio. Tenemos tipo de movimiento: acelerado y uniforme. Aceleraciones de 20 metros por segundo para el primer tramo
y 0 en el segundo tramo porque es una velocidad constante. Tenemos el gráfico de aceleración en función del tiempo, con los valores obtenidos en la parte anterior. Tenemos el desplazamiento a partir del cálculo de áreas del gráfico, velocidad en función del tiempo, con un desplazamiento total de 1750 metros, y tenemos una velocidad media, delta x sobre delta t, de 175 metros por segundo.